Vamos a ver. ¿Ya? Muy buenos días a todos los que en este momento me acompañan en este Facebook Live. Soy María del Rosario Guerra, senadora de la República por el Partido Centro Democrático, y los saludo con todo afecto. He querido en el día de hoy poder compartir con ustedes acerca de la ley de financiamiento que tramita el Congreso de la República. Ustedes dirán, ¿por qué? Yo soy parte de la Comisión Tercera del Senado. La Comisión Tercera del Senado es la comisión que tiene a su cargo el debate de los temas tributarios, debate de los temas macroeconómicos, de los temas fiscales. Y por eso, y por eso hoy quiero compartir con ustedes porque soy parte de la discusión. Déjenme decirles primero que el pasado 19 de octubre se aprobó el presupuesto general de la Nación por un monto de 258.9 billones de pesos. El presupuesto general de la Nación se debe aprobar todos los años antes del 20 de octubre. Y el presupuesto general de la Nación se debe aprobar equilibrado, balanceado. Pero este presupuesto que se aprobó para el año 2019 se aprobó con un desequilibrio, con un faltante de 14 billones de pesos. No es la primera vez que pasa. En el año 2014 también el Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado y también se radicó una alternativa para poderlo financiar. Entonces, como se aprobó un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos, el gobierno nacional, según la ley, de aquí al 31 de diciembre de este año, tiene que buscar los recursos para financiar el faltante de 14 billones de pesos. Si no se busca los recursos para ese faltante, hay que recortar en el presupuesto 2019 el monto que se estime estará desfinanciado. Por eso es que el gobierno del presidente Iván Duque radicó al Congreso de la República hace 10 días su propuesta de ley de financiamiento, y se llama ley de financiamiento precisamente porque apunta a financiar esos 14 billones de pesos que faltan. Cuando el gobierno del presidente Iván Duque llegó y encontró el presupuesto general de la Nación que lo había radicado como le correspondía al gobierno anterior, por el monto que se aprobó de 258.9 billones, se dio cuenta que en ese presupuesto había desfinanciación de cerca de 25 billones de pesos. Había programas como Familias en Acción desfinanciada, no había recursos para las vías terciarias, le faltaba al programa Alimentación Escolar recursos, por supuesto las expectativas del sector salud estaban cortas, y gracias a que en los primeros 2 meses desde que llegó el presidente Duque, emitió bonos en el mercado externo por 1.500 millones de dólares y tuvo una demanda del exterior de casi 9.000 millones de dólares. O sea, eso muestra la confianza en el gobierno del presidente Duque. Entonces, ahí le ingresaron al gobierno 1.500 millones de dólares, aproximadamente unos 3 billones, unos 3 billones de pesos, unos 3 billones de pesos. Por el otro lado, hizo una recompra de TES, más o menos por unos 5 billones, con lo cual el gobierno alcanzó a recuperar algo así como 8 billones de pesos. Esos 8 billones más otros ajustes llevaron a que ese desfinanciamiento de 25 billones terminara reduciéndose a 14 billones. Entonces, queridos colombianos, queridos seguidores, hoy en el Congreso de la República nos encontramos en la labor de ver cómo vamos a financiar esos 14 billones y estudiar la propuesta que presentó el gobierno del presidente Duque en cabeza del ministro de Hacienda para su financiamiento. Y de eso es que quiero hablar.
Esta ley de financiamiento tiene, a mi juicio, tres grandes propósitos. Un primer gran propósito de esta ley de financiamiento es buscar la equidad en materia tributaria. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas personas, que aquellos que pueden contribuir más, lo hagan. Y que aquellos que no pueden contribuir porque su ingreso no se lo permite, pues reciban del Estado el apoyo que necesitan. ¿Y cómo se ve reflejado la equidad en esta ley de financiamiento? Primero, a través del impuesto de renta. En esta ley de financiamiento se está proponiendo que toda persona natural, ustedes o yo, si ganamos más de 33 millones de pesos mensuales, tenemos que pagar una tarifa de renta en el margen de 37%. Pero para todos aquellos que ganen menos de 33 millones de pesos mensuales, van a seguir pagando lo que han pagado anteriormente. Esto quiere decir que si usted gana 5 millones de pesos mensuales, que si el otro gana 10 millones de pesos mensuales, que si el otro gana 15 millones de pesos mensuales, por impuesto a la renta seguirán pagando lo que pagaban en el año 2017, en el año 2016, no va a tener ninguna modificación en el impuesto a la renta. Solamente va a tener un incremento los que ganen más de 33 millones y va a ser una tarifa del 37%. Con ello se comienza a cerrar la brecha de la inequidad en materia tributaria. Una segunda variable para lograr cerrar esa inequidad, se crea el impuesto al patrimonio. Para aquellas personas con patrimonios superiores a 3,000 millones de pesos, comienzan a contribuir por 2 años con un impuesto especial que se denomina impuesto al patrimonio. Esto es muy importante, es otra manera de que las personas que tienen altos ingresos y por supuesto que tienen un patrimonio importante, contribuyan para ayudar a financiar programas sociales del Estado. Ahí hay 2 ejemplos concretos de cómo esta ley de financiamiento ayuda a la equidad. El segundo propósito que yo le veo a esta ley de financiamiento es estimular la productividad del sector empresarial colombiano, micro, pequeña, mediana, gran empresa, su competitividad y por esa vía asegurar que haya formalización laboral, generación de empleo y crecimiento de la economía. ¿Y cuáles son esas medidas que trae en la propuesta del gobierno en materia de crecimiento económico y competitividad? La primera, que fue una promesa de campaña del presidente Duque, bajar la carga tributaria a las empresas. Esto es, buscar que las empresas que hoy tienen una tasa de tributación de renta del 33%, a la vuelta del año 2022, en 4 años, queden con una tasa de tributación del 30%. Con ello se espera que las empresas, esas utilidades que generan, las puedan reinvertir y puedan contribuir al crecimiento. Pero adicionalmente a ello, ¿qué se está proponiendo? Se está proponiendo que las empresas, y óigase bien, puedan descontar el IVA que pagan por los bienes de capital. Es fundamental la modernización de las empresas, inversión en tecnología, inversión en maquinaria y equipo, inversión en mejores centros de logística e infraestructura. Entonces, lo que está proponiendo esta ley de financiamiento es que esas inversiones las puedan descontar, el IVA que pagan por esas inversiones las puedan descontar del impuesto de renta. Pero adicionalmente a ello, está comprometido el gobierno con que esas pequeñas empresas, esas empresas que durante el año tengan ingresos no superiores a 2.200 millones de pesos, paguen en un solo tributo, en un solo impuesto, renta, IVA, industria y comercio, y además de ello, formalicen al sistema de la seguridad social
con la pensión, con la salud, con el sistema de seguridad social, que se ha denominado el impuesto simple. Esto es, en vez de pagar 3, 4, 5 cosas por separado en uno solo y en una tarifa que le es bastante favorable a estos pequeños negocios. Ese es el impuesto simple y es un impuesto que va a beneficiar a las micro y pequeñas empresas porque son básicamente para las que pagan menos de 2.200 millones de pesos. Pero súmenle a ello la reducción de trámites. Todas las entidades del Estado están comprometidos al 2 por 1. Esto es, por cada nuevo trámite hay que eliminar 2 para buscar la simplificación. En el solo sector del trabajo, del Ministerio del Trabajo, ya hoy han eliminado, entiendo, alrededor de 20 y el Ministerio de Comercio de 60 y así sucesivamente. Es hacer más fácil la vida productiva de las empresas y, por supuesto, de los ciudadanos. Y hay un tercer objetivo que yo le veo claramente a este proyecto de ley. Lucha frontal contra la evasión, contra aquellos que no le reportan al Estado todos sus ingresos ni todo su patrimonio. Y entonces ahí está el compromiso de la DIAN en el próximo año de recaudar 10 billones de pesos, de los cuales alrededor de unos 2 billones o más tienen que venir a raíz de la ley de financiamiento. Pero esta ley tiene varios temas que son la preocupación hoy de muchos colombianos. ¿Qué trae esta ley? En materia de IVA. Hoy, queridos colombianos, el IVA se aumentó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el año 2016 del 16% al 19%. Entonces, hoy el IVA está en el 19%. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que usted compra los productos que están sujetos al IVA, paga en la gran mayoría el 19%, en otros paga el 5%, en otros paga el 0% y otros son los que se han denominado excluidos. Esto es que no son sujetos del impuesto. ¿Qué propone esta ley de financiamiento? Que el IVA se reduzca del 19 que está hoy al 18 en el año 2019, al 17 en el año 2020, pero que se aumente el IVA, ojo, que se aumente el número de productos que no pagaban IVA. Entonces hoy hay una canasta básica de bienes, son 181 productos, donde está la vivienda, la educación, la salud, el transporte público, el vestuario, los alimentos y otros productos que constituyen lo que se denomina la canasta básica de bienes. Y de esos 181 productos, 98 productos tienen IVA del 19%. Hay 10 productos que tienen IVA del 5%. Hay 12 productos que tienen IVA del 0%. Ahí están los huevos, por ejemplo. Y hay 60 productos de esa canasta que están excluidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no son sujetos del IVA. Ahí está el tomate, la cebolla, el arroz y están otro grupo de frutas, verduras y la educación, la salud, el transporte público y otro. Este proyecto de ley, con miras a la consecución de recursos, está proponiendo, y es muy importante, que la canasta básica, de la que toda la canasta básica pague IVA y que la pague a la tarifa general. Con excepción, o sea, no pagarían IVA ni la salud, ni la educación, ni el transporte público, ni otros grupos de productos. Esto con el fin de poder lograr que aquellas personas que tienen capacidad de gasto puedan pagar el IVA. Entonces, vamos por parte porque aquí es donde está el tema de preocupación. Hoy se dice que el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que el IVA es un impuesto
regresivo. ¿Qué significa que sea regresivo? Que si yo compro hoy en el mercado, voy a cualquier mercado y compro una libra de tomates y esa libra de tomate me vale 2,000 pesos, hoy no pago IVA, pudiendo tener el ingreso para pagar IVA. Y una persona de bajos recursos que gana mucho menos, que gana un salario mínimo menos, tampoco paga IVA, pero fíjense ustedes, yo lo hubiera podido pagar. Yo lo hubiera podido pagar, él no, pero yo no lo estoy pagando. Entonces, indirectamente me están beneficiando a mí. Por eso este proyecto de ley de financiamiento está proponiendo que se le pueda devolver el equivalente a lo que pagarían por IVA las personas de más bajos ingresos, concretamente que a 4.300.000 hogares, que es el 30% de los hogares más pobres del país, se les pueda devolver el equivalente a 53,000 pesos mensuales, que sería lo que ellos pagarían por IVA. ¿A través de qué? A través básicamente de la experiencia que ha habido con programas como Familias en Acción, como programas como el adulto mayor o a través de otros mecanismos directamente por ventanilla u otro. Entonces, ¿cuál ha sido la mortificación y con razón? Y es la mía también de muchos colombianos, que el aumento a la tarifa general del IVA a todos los bienes, como por ejemplo los bienes como el tomate, la cebolla, el huevo, el arroz, el pan, etcétera, pues golpea definitivamente la canasta familiar y a pesar de que se le devuelva a los demás bajos ingresos, hay para muchos la desconfianza de que esa devolución les vaya a llegar efectivamente y además porque se puede afectar también la clase media vulnerable. Por eso entonces, en el primer punto de debate hoy en el Congreso es cómo buscamos alternativas para que no se grave con la tarifa general a todos los bienes de la canasta y dejar por fuera algunos bienes como el arroz, como el tomate, la cebolla, las frutas y el transporte, la educación y la salud, que de hecho estaban excluidos. Ese es el tema del asunto. Hoy todavía en el Congreso no tenemos una alternativa, aspiramos tenerla para los próximos días porque tenemos que conseguir alrededor de unos 9 billones de pesos y entonces tenemos que tener una alternativa que reemplace la propuesta del gobierno, porque la propuesta del gobierno era tarifa general con excepción de no pagarían ni transporte público, ni educación, ni salud, ni otros servicios. Y sí pagarían otros que hoy no están pagando. Entonces ahí hay que buscar ese tema. Entonces ese es un tema de preocupación que estamos buscando las salidas y que aspiramos tenerla en los próximos días. Vamos a hacer audiencias públicas y estamos escuchando opiniones para ver cómo lo hacemos, pero lo cierto es que tenemos que asegurar 9 billones de pesos, que si no se aprueba como lo trae el gobierno, pues nos toca buscarlo por otras fuentes. Hay un segundo tema de preocupación que es muy bueno aclarar. Pensiones. Hoy, queridos colombianos, hoy hay cerca de 22 millones de colombianos que trabajamos, pero de esos 22 millones de colombianos que trabajamos, solo 8 millones cotizamos a pensión, a salud, a la seguridad social. O sea que no estamos cotizando todos. Y hoy, óigase bien, cerca del 80%, un poquito más de los colombianos, ganan pensiones inferiores a 4.800. Déjenme mirar un momentico aquí mi dato para no ser impreciso. Fíjense ustedes, hoy más o menos estamos hablando de alrededor de un 80% de los colombianos que ganan menos de pensión, 4.800.000 pesos. Entonces, ¿el gobierno qué está proponiendo? El gobierno está proponiendo que
toda pensión superior a 4.850.000 pesos al año aproximadamente pague 50.000 pesos y de ahí hacia adelante hasta llegar a las altas pensiones. ¿Nosotros qué creemos? Yo qué creo que deberíamos es que se grave a las pensiones altas, aquellas pensiones superiores a 10 o 12 millones de pesos, que son pensiones que están recibiendo un subsidio del Estado cercano al 30%. Entonces, gravar esas altas pensiones. Tercer tema que es muy importante antes de pasar a responderle a los ciudadanos. Tercer tema que es muy importante. No es cierto que se va a agravar, con IVA la vivienda de interés social. Lo que está planteando este proyecto de ley de financiamiento es que, ojo, en la primera venta de vivienda no hay IVA en la venta, pero a partir de ahí sí, porque se supone que estaría usted ya en un negocio que no es su vivienda de habitación, sino que estaría en un negocio de vivienda. Entonces, en síntesis hoy, en el Congreso, estamos en las comisiones económicas tercera y cuarto de Senado y Cámara, analizando. No hay nada aprobado, todavía no se ha votado nada. Lo que estamos es escuchando, analizando, haciéndole número a cada una de las propuestas, de tal manera que busquemos una salida para conseguir los 14 billones de pesos, porque si no, habría que hacer un recorte cercano a ese monto del presupuesto general de la nación, afectándose la inversión, que es lo que llega para salud, educación, vías, deporte, cultura, entre otros sectores. Quiero entonces ahora comenzar a responder las preguntas que me están llegando de usted. Lo primero, pregunta María Paula Ríos de Manizales. ¿Por qué es importante esta ley de financiamiento? Porque, dice ella, uno solo entiende que aumentan los impuestos. Como les acabo de decir, con estos 14 billones que faltan, se van a destinar 3 billones de pesos para el sector salud. El sector salud está hoy con un déficit cercano a los 11 billones de pesos, pero no los podemos solucionar en un año. Por eso, de estos 14 billones, se quieren destinar 3 billones para comenzar a cerrar esa deuda que hay con los hospitales y la atención en salud, del aseguramiento en salud que se requiere. Pero también se van a destinar, óigase bien, 2.1 billones de pesos de los compromisos que adquirió el gobierno anterior con el acuerdo FARC-Santos, que nosotros votamos no con el plebiscito, pero que Santos lo firmó y ahí hay unos compromisos, más está ahí cumplir los 5 ciclos del programa Familias en Acción, porque hoy tristemente no se están cumpliendo sino con 2 o 3 ciclos al año para pagarle a las familias, y necesitamos que reciban el dinero de los 5 ciclos de las familias más pobres. También está previéndose 2 billones de pesos para el sector educación. Saben ustedes que si hay un sector prioritario es el sector educación. Hoy es el sector con mayor presupuesto, 41.4 billones de pesos, el 16% del presupuesto general de la nación, superior al sector defensa, pero todavía no es suficiente. Pero no podemos tampoco pensar que en un solo año vayamos a solucionar el problema de la educación. El otro año hay un compromiso con la educación superior de 500.000 nuevos recursos, pero en total son 4.4 billones para la educación superior, 80.000 cupos gratis para los estratos 1 y 2 en las universidades públicas. Fuera de eso, incrementar la base para el mejoramiento de las condiciones de las universidades públicas. Adicionalmente a ello, estamos proponiendo unos proyectos para mejoramiento de infraestructura, entre otros temas. Para el tema de subsidios de energía, de subsidio de gas, que benefician a la clase media y que benefician a los más pobres, 1 billón de pesos. Para el tema
de transporte, vías terciarias, 550.000 millones de pesos. Para el tema de vivienda, con el programa 350.000 millones para el programa de vivienda de arriendo social, esto es el incentivo para que los ciudadanos lo que paguen de arriendo sea lo que se vuelva el pago de su cuota para la vivienda, adicionalmente a ello para el programa Casa Digna, Vida Digna, que son subsidios de 18 millones de pesos por hogar para que puedan tener el mejoramiento de su vivienda. En fin, la importancia es que si no conseguimos esos 14 billones, son recortes que se hacen en sectores estratégicos. Hace también la pregunta, dice Fabiola Guerrero, es muy enredado el tema. Aquí en mis ciudadanos preguntan e invaden con tanta desinformación. ¿Cómo podemos explicarle a las personas? Por eso hice, querida Fabiola, la introducción de que necesitamos conseguir 14 billones porque se aprobó un presupuesto general de la nación desfinanciado en ese monto para el 2019. Y si el gobierno no consigue los recursos, no los asegura, de aquí al 31 de diciembre hay que recortar. Y yo les entiendo, a ninguno nos gusta pagar impuestos, pero si no se pagan impuestos, no podemos financiar programas del gobierno. No se puede. ¿De dónde salen los subsidios a la energía? ¿De dónde sale el aseguramiento para el régimen subsidiado de salud? ¿De dónde sale el programa Familias en Acción? ¿De dónde sale el programa de alimentación escolar? ¿De dónde sale la infraestructura deportiva? ¿De dónde sale la inversión pública? De los ingresos que recibe el gobierno prioritariamente de los impuestos. Por supuesto que esto tiene otro componente importante, y es que el gobierno, el presidente Duque, está comprometido con reducir en estos 4 años el gasto de nómina y el gasto general del gobierno en 6 billones de pesos. Aquí nos toca apretarnos el cinturón y toca ser más eficiente en la inversión del gasto y toca luchar contra la corrupción. Aquí hay que ser veedores de los recursos públicos, porque además de estos recursos, fíjense ustedes, los municipios y los departamentos van a recibir los recursos de regalía. Entonces, si luchamos contra la evasión, si luchamos contra la corrupción, si luchamos contra el contrabando, son recursos que se deben ver y traducir en bienestar. Pero hoy, para el presupuesto, no hay esos recursos. Me pregunta César Gómez, senadora, confío plenamente en sus argumentos. Tengo la siguiente pregunta. Si bien la ley de financiamiento pone a pagar a quienes tienen cómo pagar y propone devolverle el IVA a quienes se pueden ver afectados, los más pobres, con el IVA en la canasta básica, ¿qué otra alternativa se pudiera usar diferente a gravar la canasta familiar? Eso estamos viendo qué otra alternativa podemos explorar. Por ejemplo, seguir protegiendo ya no 60 productos que están hoy excluidos y aproximadamente 12 que están exentos, sino de pronto reducirlo a proteger unos 30 productos que de todo modo significan cerca de 3 billones de pesos menos. Entonces nos tocaría mirar si por vía renta o nos tocaría mirar si por vía de reducir alguno de los descuentos tributarios podemos recaudar el tema. No es fácil. Colombia venía acostumbrado a financiarse en materia tributaria con el IVA, que es el principal impuesto indirecto, a diferencia de otros países. Por eso el cambio es pasarnos a financiar más con impuestos directos, que es los impuestos como la renta y como el patrimonio. Entonces, apreciado César, lo que estamos trabajando y aspiramos de aquí al fin de semana, entre los ponentes y nosotros en el Partido Centro Democrático, poder llegar a una propuesta de alternativa que no es fácil, pero la tenemos que buscar. Laura Amparo Díaz pregunta, doctora, ¿es preferible que los colombianos tributemos a partir de 2 millones de pesos? Claro que para ello requerimos empleos estables. También puede estudiarse la posibilidad de subir el valor de visas y pasaporte.
Hoy se ha querido evitar que colombianos que ganan menos de 2.8 millones de pesos paguen renta. Usted propone bajarlo a 2. ¿Eso es posible? Sí, pero no es fácil. Políticamente no es fácil. Aquí llega al Congreso una propuesta técnica que la hace el Ministerio de Hacienda, pero el Congreso ya también maneja un tema político y es cómo ante las angustias, preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas se acoge. Ese tema en el corto plazo no lo veo fácil, que puedan tributar hoy los que no tributan, y el presidente Duque se comprometió a que ninguno de los que ganaran menos de 33 millones de pesos iba a tributar más. Yo creo que ahí el Congreso debe buscar que aquellos que ganan entre 15 y 33 millones tributemos un poco más, porque aquí tenemos que, como la pirinola, poner todos para que no recortemos el gasto en estos programas. Pedro Juan Acosta dijo, y bajarle impuestos a los más ricos. Aquí, por el contrario, a los más ricos se le está subiendo los impuestos. ¿Quiénes son los ricos? Las personas. Las personas son los que podemos hablar de riqueza. Entonces, aquí estamos diciendo que los que más ganan se les va a subir el impuesto a 37%, más de 33 millones. Y vamos a mirar si aquellos, yo les acabo de decir, entre 15 y 33 pueden pagar un poco más. Ya pagan 35, ojo, ya pagan 35% o en otro pagan el 27%, o sea que sí pagan y una tarifa importante, pero lo que se quiere es que los que más ganan, las empresas, no se dejen confundir. ¿Quiénes generan empleo formal? Las empresas formales. Entonces dice, es que las multinacionales, es que las grandes empresas, el grueso de las empresas colombianas son pequeñas y medianas. Ese es el grueso de las empresas colombianas. Y esas son empresas que tienen entre 10 y 50 trabajadores que tenemos que asegurar que sean formales, que no pierdan su trabajo y que contribuyan a la seguridad social y al crecimiento de la economía. Entonces no la podemos asfixiar. Entonces aquí hay un tema que lo trae la ley de financiamiento. Los dividendos, que es lo que se paga por aquellos que tienen inversiones en las empresas, también paguen renta. Eso está previsto y estamos mirando si ahí puede haber algún tipo de aumento y de modificación, pero está grabado los dividendos al 5%. Pregunta Arturo Santamaría, senadora, cúmplale a la gente que la reelegimos construyendo un mejor país, no perjudicando a los más necesitados. Arturo, siempre como senadora, como ciudadana, cuando fui ministra del gobierno del presidente Uribe, he tratado de defender los más nobles intereses de Colombia y de los colombianos. Y por eso hoy les digo que estamos buscando alternativas para proteger a las personas de más bajos ingresos, como lo quiere hacer el gobierno, el presidente Duque, cuando propone devolver el IVA y que no se les grave con renta y tratar de protegerlo. Pero tenemos que buscar esa alternativa. Los programas sociales son fundamentales. Yo me pregunto, ¿ustedes saben qué significa quitar el programa Familias en Acción a varias familias? Es un ingreso que dejan de percibir. O afectar al adulto mayor, necesitamos que más viejitos, tenemos 3 millones de viejitos, de personas mayores de 65 años que no tienen pensión, no reciben un ingreso, y necesitamos ampliar el programa adulto mayor, que hoy está en 1,5 millones de personas mayores. Necesitamos ampliarlo, necesitamos recursos para ese programa, necesitamos vías terciarias, necesitamos que los campesinos saquen sus productos, pero las vías terciarias están en mal estado, necesitamos más vías terciarias. Entonces son muchas las necesidades, no las vamos a poder solucionar, pero vamos a tratar de conseguir los ingresos con el menor impacto posible sobre los más vulnerables. Eso sí se los digo, que nuestro trabajo es serio, liderado por nuestro presidente Uribe como senador de la República, el equipo del Centro Democrático y otros congresistas de otras bancadas. En esto estamos de todas las bancadas buscando alternativa y salida, porque aquí no es quejarnos y decir no a los impuestos, hay que decir de dónde.
porque el día que no consigamos los recursos, vamos a tener que recortar mínimo. Hoy hace viento nos tocará recortar como mínimo entre 6 y 9 billones de pesos. Y lo más fácil de recortar es inversión y es donde van los recursos para las inversiones. Por eso hay que hacer un buen manejo de los recursos y exigir que se ejecuten bien. Me siguen llegando preguntas. Luis Ávila, senadora, ¿por qué no modernizar la DIAN y evitar la evasión? Totalmente de acuerdo, Luis. Déjeme decirle que en la reforma tributaria que nosotros votamos no, del año 2016, que aumentaba el IVA del 16 al 19% y que golpeó muy duro a los hogares colombianos, se previó la modernización de la DIAN. Bueno, en esta reforma está también exigencia de la modernización de la DIAN, que haga mayor uso de los sistemas tecnológicos, que la DIAN mejore la capacitación de sus funcionarios, que la DIAN no le tiemble la mano para poder combatir, entre otros, a los evasores. Y nos tenemos que aliar con la POLFA, con la Policía Aduanera y Fiscal, para poder combatir el contrabando. Entonces, 100 billones de pesos del 2019 tiene la DIAN que conseguir de lucha contra la evasión. Pero adicionalmente a ello tenemos que combatir el contrabando. Y hay un tema que es muy importante, que lo trae esta ley de financiamiento. Hay mucho colombiano que no reporta ni su patrimonio ni sus ingresos. Esta ley le da la posibilidad de que normalice su patrimonio y su ingreso y por ahí también recibir unos recursos para el Estado. Me llega otra, Juan David Ochoa. El futuro del país depende de todos. Dejen de hacerle oposición pasional a un hombre decente como Iván Duque, que está tratando de trabajar frente a un gran fiasco que heredó de 8 años de mal gobierno. Efectivamente, Juan David, efectivamente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos nos dejó una deuda del sector público no financiera del 54% del Producto Interno Bruto. Esto es, de cada peso que produce el país, 54 centavos se debe. Es el equivalente a la deuda, 54 centavos. Segundo, nos dejó una pérdida de credibilidad y confianza. Fíjense ustedes, unas exportaciones que no crecen al ritmo que debería. Llegamos a tener exportaciones cercanas a los 60.000 millones de dólares. Se nos cayeron alrededor de 35, 38.000 millones de dólares. También se nos redujo la inversión extranjera. Esperamos que nuevamente se dinamice. El año pasado cerramos con cerca de 13, 14.000 millones de dólares de inversión extranjera. Nos dejó un crecimiento precario del Producto Interno Bruto sobre 3.5%. Con esa tasa de crecimiento este país no se va a desarrollar. Tenemos que subirle al 4.5%, pero también nos dejó una herencia que no es buena, que es la herencia de dar un mensaje de derrochar. No, el gobierno del presidente Duque tiene que cumplir esa promesa de campaña, de ser un gobierno que dé ejemplo de manejo pulcro, honesto, eficiente de los recursos públicos, porque son los recursos que con esfuerzo los colombianos pagan con sus impuestos. Me pregunta también aquí, Creaciones Mota. No estoy de acuerdo con el IVA a la canasta familiar. Ya le transmití que esa es nuestra mayor preocupación y que tenemos que buscar algunas salidas al tema. Yo aquí tengo los productos, pero quiero compartir también con ustedes. Fíjense ustedes, totalmente de acuerdo que el arroz hoy no paga IVA, el pan no paga IVA, la papa, la yuca no paga IVA, el plátano no paga IVA. Pero hay unos bienes que uno dice, oiga, pensemos, ¿por qué la hamburguesa no paga IVA? La hamburguesa puede pagar IVA. ¿O por qué la pizza no paga IVA? Pongámosla a pagar IVA dentro de este tema que tenemos de este ajuste fiscal. O, por ejemplo, ¿por qué ir a discoteca no paga IVA? Pues sí, muy bueno que se puedan divertir, pero en este momento en que tenemos que revisar, las discotecas no pagan IVA, pongámosla a pagar IVA, pero que no paguen IVA los cuadernos, que no paguen IVA los útiles escolares, que no paguen el IVA esos productos que son de la esencia de la alimentación de los colombianos.
Entonces, en eso estamos. Aquí está la lista de los diferentes productos que pagan y que no pagan, buscando alternativas para afectar lo menos posible a los ciudadanos. Entonces, quería yo a ustedes transmitirles, aquí hay muchas más preguntas, pero la idea era tener este rato. Aquí voy a responder las últimas 5 preguntas que me acaban, las últimas preguntas que me acaban de llegar. John Mendivelso dice: el gobierno de Duque está con un rumbo de buenas intenciones y debemos ayudar a buscar alternativas para mejorar y no frenarle las buenas intenciones. Efectivamente, tenemos un excelente presidente de la República, un hombre honesto, trabajador, ha hecho 15 talleres construyendo país en igual número de pequeños municipios, no se ha ido a las grandes ciudades, se ha ido a pequeños municipios, contacto permanente con los ciudadanos. El presidente Duque nos sacó de la UNASUR, que era esa asociación de países liderados por los del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Brasil, un presidente que quiere que el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología sean nueva fuente de crecimiento del país, que el sector turismo sea sostenible y que el sector turismo nos ayude también a crecer en este país. El presidente Duque está comprometido con las personas de más bajos ingresos y por eso lo ha apoyado. Con el sector rural hicieron un aporte de 100.000 millones con la crisis cuando se bajó el precio del café, y yo estoy segura que dentro de 4 años nos vamos a sentir orgullosos de haber tenido a Iván Duque como presidente de la República. Jonathan Narváez, para terminar, dice: senadora, respetuosamente, si hay gente que no declara sus ingresos y su patrimonio, son evasores y delincuentes, ¿por qué beneficiarlos? Señores, yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros no podemos seguir beneficiando a aquel que no cumple, pero necesitamos que entren esos recursos al flujo de la economía. Estoy de acuerdo con usted que esos no son buenos precedentes, y las últimas reformas tributarias y ley de financiamiento han tenido que acudir a ello para ver si por esa vía ponen sobre la mesa sus activos. Esta, creo yo, debe ser una oportunidad para que los que no lo han hecho lo hagan. La vez pasada, con la del 2016, se alcanzaron, entiendo, cerca de 400.000 millones de pesos de activos y de ingresos a normalizar. Esperemos que ahora también. Pero yo comparto con usted, dentro de este ambiente de legalidad que nos propone el presidente Duque, tenemos no solo que recuperar el orden, el respeto por la autoridad, sino también el respeto por la ley. Y estos que son evasores tenemos que combatir. Queridos amigos, no quiero abusar de su tiempo. Quería tener este diálogo con ustedes, decirles que estamos estudiando muy bien esta ley de financiamiento, que no nos asiste sino el interés de buscar salidas para conseguir esos 14 billones de la manera menos traumática para las personas de bajos ingresos y para la clase media colombiana. Que en el Congreso de la República vamos a dar las discusiones y que cuenten que mi partido, el Centro Democrático, que es el partido del presidente Duque, que es el partido de gobierno, no nos asiste ningún otro interés que poder escucharlos a ustedes y sacar adelante todos estos proyectos de inversión social que beneficien el crecimiento, la equidad, que beneficien la lucha frontal contra la evasión, la corrupción, el contrabando, y que nos ayuden a recuperar la legalidad, a recuperar algo que es muy importante en materia tributaria, y que los colombianos le cumplan con sus obligaciones al fisco colombiano. Atento a sus comentarios por mis redes sociales, por mi Instagram, por mi Facebook, por mi Twitter, y siempre bienvenidos. Que Dios los bendiga y que el futuro, que es de todo, lo sigamos construyendo hoy con una ley de financiamiento que sea una ley que proteja a los más vulnerables.